Bendiciones, iglesia, ¿cómo estás? Puedes tomar tu lugar. Dile a la persona que está a tu lado, no te distraigas. Porque no sé si ustedes han visto algunos tipos de películas que no son tan fáciles de entender y si uno se distrae en algún punto, se perdió. ¿Sí le ha sucedido eso con algunas películas? Y usted pone la película y dice, no la entiendo muy bien y luego va aclarando. Hay algunas que empiezan por el final. Sí, sí, ha experimentado eso. Exactamente. Entonces, esto no es una película, pero es un mensaje un poquito complejo. Así que quisiera pedirte que estés completamente atento. Voy a apoyarme con unas diapositivas y pues no sé cómo nos podemos acomodar con las luces para que las puedas ver. ¿Será que de pronto me bajo para que las luces queden más bajitas aquí? Sí, mejor. Ok, me voy a bajar. Este mensaje que el Padre me ha regalado es sobre todo, más que una predicación, una enseñanza aclaratoria, diría yo. Y es un tema que, déjame el título, por favor. Y es un tema que desde hace varias oportunidades que he tenido el espacio de compartir la palabra, había amenazado con este tema. Y es Israel, el reloj profético. Recuerdan que venía amenazando, entre comillas, desde hace tiempo que íbamos a ampliar este tema. No lo había querido tocar porque quería tener como más conocimiento de causa. Déjame la imagen del título, por favor, del título. Gracias. Entonces, sin más ni más, quiero que abramos, por favor, la palabra en Daniel capítulo 9, por favor. Daniel capítulo 9. En el verso 24. Amén. Cuando llegas, me dices amén. Ojalá las luces del auditorio no las bajamos, solamente las del altar. ¿Sí? ¿No se puede? Bueno, Padre, ayúdanos. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 9, verso 24. ¿Llegamos? Amén. Lea súper atento. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Cuántas? 7 semanas y 62 semanas. Es decir, primero 7 semanas y luego 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Amén. Es un
una porción bíblica que a simple vista no es fácil de entender, ¿verdad? Porque habla de un número de semanas específica y pues de acuerdo a nuestra cronología, pues realmente no es fácil de comprender. Así que vamos a entender y vamos a desglosar estos textos. Vayamos rápidamente a Levítico 25, verso 8. Y cuando llegas me dices amén. Así, hoy voy a necesitar correr de verdad contra el tiempo, por eso pasé muy en punto. Levítico 25, 8. Amén. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años. ¿Lo comprendió? Aquí tengo un título en mi Biblia que dice el año de reposo y de la tierra y el año del jubileo. Entonces, aquí en Levítico, el Padre nos está dando de cierta manera, una fórmula, una manera de saber contar las semanas de años. Fíjate que aquí en Levítico no dice solo semanas, sino dice semanas de años, ¿verdad? Según este verso 8, dice, contarás 7 semanas de años. Lo que está significando es que cada año, que una semana tiene 7 días y que cada día es un año. Es decir, que una semana de años son 7 años, ¿verdad? Y luego aquí dice 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años. ¿Me estoy haciendo entender? 7 semanas donde cada día es un año. ¿Cuántos años son? 7. Pero está hablando de 7 semanas, es decir, 7 por 7, 49 años. ¿Hasta ahí me está entendiendo o está confuso? Por eso le decía, si se pierden un pedazo, se perdió de toda la prédica. Así que si le quedan dudas, me avisa y lo retomamos. ¿Está claro? Una semana de años son 7 años. 7 semanas de 7 semanas de años son 49 años. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ok. Volvamos aquí está descrito. Ahí lo puse un poquito más clarito lo que acabo de decir. Una semana de años, 7 semanas son 7 semanas por 7 años son 49 años, ¿vale? Así que vamos a ir a la diapositiva cronológica, por favor. Entonces, antes de continuar con el resto, en la diapositiva cronológica, ¿la tienes ahí? Esa, gracias. Gracias, lo estaba necesitando, gracias. Estamos hablando de este primer periodo, donde volvamos a Daniel para contextualizar. Por eso le dije, no se me vaya a perder. Daniel 9, 24. 7 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Perdón, sí, 70, gracias. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Para mí este versículo 24 resume la obra redentora de Yeshua. Y dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, primero 7 semanas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando nos vamos nosotros al libro de Nehemías,
Recuerdan que Nehemías era copero del rey Artajerjes. Vamos a contextualizarnos. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. ¿Qué era el copero? Como el rey era un blanco de muerte, es decir, muchos querían matarlo, él tenía un copero. Cuando a él le pasaban alguna bebida, el copero era el que primero tenía que beber antes que el rey. Si esa bebida estaba envenenada, pues ¿quién moría? El copero. O sea que Nehemías era el duro de matar. Nehemías era el copero. Y un día, eso está en Nehemías capítulo 2, vamos a ir allá como para que no, la pastora Gloria no esté aquí inventándonos cosas. Rapidísimo, Nehemías capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 hasta el 8. Dice la palabra: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Es decir, no está envenenado, el rey puede tomar. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Dijo Nehemías: entonces tuve un gran temor y dije al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? El rey le dice: ¿qué cosa pides? Entonces dijo Nehemías: oré al Dios de los cielos y le respondí: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada junto a él, me preguntó: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. ¿Qué hizo el rey? Lo envió. Agradó al rey enviarme después que yo le indiqué las fechas. Le dije además al rey: si al rey le place, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, o sea, como para que lo escolten. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudadela de la casa, para el muro de la ciudad y para la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, porque la benéfica mano de mi Abba Padre estaba sobre mí. Amén. Entonces, en este momento, el rey, cuando envía a Nehemías, se abren esas primeras 7 semanas de las que habla Daniel capítulo 29. Amén. Ahí comienzan esas 7 semanas, llega Nehemías, y cuando tú lees todo el libro de Nehemías, ves todas las cosas que tuvieron que suceder y cómo hasta tuvo que librar batallas, pero finalmente reconstruye las murallas y la ciudad de Jerusalén. Amén. Volvamos a estas gracias. Entonces, Daniel 9:25 nos está hablando del sustento y fundamento que tiene Nehemías 2 del 1 al 8. También está sustentado en Esdras, capítulo 1 del 1 al 6. ¿Sí? Por tiempo, ¿será que lo leemos de una vez? Sí, para que no nos lo estemos inventando aquí. Ahí atrasito. Esdras 1 del 1 al 6. Amén. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Así ha dicho Ciro, el rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién de entre vosotros
quien de entre vosotros pertenezca, a su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique a la casa de nuestro Abba Padre, Dios de Israel. Él es el Dios, el Elohim, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que las gentes de su lugar lo ayuden con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que desde aquí, desde Esdras, el Padre le da la orden también a Esdras, y lo que hace Nehemías es continuar lo que Esdras comenzó. Amén. Entonces, cuando nos vamos a esta diapositiva cronológica, nos damos cuenta que desde que el Padre le da esa orden, tanto a Esdras como a Nehemías, hasta que es reconstruida Jerusalén y sus murallas, se cumplen las primeras 7 semanas, que recuerden que fueron 49 años, ¿sí? 7 semanas por 7 años cada una son 49 años que están acá. Me puse a mirar la introducción. ¿Cuántos tienen Biblia de estudio? No, levante la mano y dígame, Biblia de estudio, no Biblia, sino Biblia de estudio. Exacto, poquitas manos. ¿Sabes? Nosotros tenemos que tener Biblia de estudio, porque en la Biblia de estudio vamos más allá de lo que está escrito. Hay muchas ampliaciones históricas, cronológicas, poéticas, bibliográficas, en fin, que nos amplían. Así que por favor póngase de meta Biblia de estudio. Entonces me fui a la introducción de Nehemías en la Biblia de estudio y dice que efectivamente Nehemías llegó a reedificar en el año 445 antes de Cristo. Pero, no, déjame la primera, esa. Pero aquí dice que estamos en el año 444, desde cuando él recibió la orden. Cuando el rey Artajerjes le dijo, ve a reconstruir, te doy permiso, era el año 444 antes de Cristo. Cuando tú lees a Nehemías su introducción, no el capítulo 1, sino la introducción, te das cuenta que él llegó a Jerusalén y comenzó a edificar en el 445. Es decir, que este dato es correcto. Y a partir de ahí pasaron 49 años hasta que se terminó de reedificar Jerusalén y sus murallas. Amén. Listo. Luego volvamos a Daniel 9. ¿Estamos comprendiendo hasta ahí por lo menos? Listo. O sea que en conclusión, Nehemías se gastó 49 años reedificando a Jerusalén y sus murallas. Hasta ahí vamos bien. Listo. Verso 25 de Daniel, capítulo 9. Dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, si te das cuenta, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas? Entonces las primeras fueron el primer periodo, que son esas primeras 7 semanas. Y luego dice, y 62 semanas. Ahora volvamos a la diapositiva, por favor. Una vez que es reedificada Jerusalén y comienzan los profetas a hablar enfáticamente del advenimiento del Mesías. Entonces, tú puedes leer, por ejemplo, en Isaías 9, del 6 al 7. Quiero que apuntes estas citas. También está Mateo 21, 15. También está Isaías 43, 3, verso 3. Y está Isaías 57, verso 15. Así que, por ejemplo, Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad,
cuyo nombre es Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En Isaías 9, del 6 al 7, que también ya se las dicté, está el anuncio del nacimiento de Yeshua como redentor y salvador. Y en Mateo 21, 14, que ya se las cité también, dice que Yeshua ya estaba haciendo milagros, estaba manifestando el reino de los cielos, y vinieron los escribas y fariseos y dijeron: wow, pero ¿quién es? Tenemos que prenderlo, porque está alborotando a la gente, y ellos estaban admirados de las obras que él hacía. ¿A qué quiero llegar? Que este segundo periodo, que son las 62 semanas de las que habla Isaías 9:25, comprenden el periodo desde, déjame la diapositiva por favor, comprenden el periodo desde que se terminó de reconstruir Jerusalén hasta el año 33 de Cristo, o sea, cuando él tenía 33 años, es decir, el año 33 después de Cristo. Es decir, son 62 semanas por 7 años cada una. Son 434 años. Desde que se terminó de edificar a Jerusalén hasta los 33 años de Jesús, son 434 años durante los cuales no solo fue profetizado por los profetas, sino que fue manifestado Yeshua. Vino a la tierra y tenía ya 33 años. ¿A los cuántos años murió Yeshua? A los 33 años. Es decir, desde la edificación de Jerusalén hasta la crucifixión de él. Pasaron 434 años. Amén. Después de ese segundo periodo, ¿sí me estás entendiendo? ¿Me estoy haciendo entender, perdón? ¿Es clarito? Inmediatamente cuando Yeshua muere y resucita, introduce a la humanidad en un periodo que se mete por causa del sacrificio de Yeshua, que es el periodo de la gracia. ¿Cuántos estuvimos en el seminario de evangelismo? Amén. Y entonces nos explicaban que justamente desde la crucifixión de Yeshua hasta nuestros días estamos en un periodo de gracia y estamos llegando al final de ese periodo de gracia. ¿Por qué? Vamos rápidamente a Oseas capítulo 6. Si en algún momento se siente como extraviado en el tema, me avisa. Bueno, por favor, porque lo que me interesa es que lo podamos entender. ¿Y por qué? Pues el Señor me permitió compartir esto, porque creo que si nosotros estamos contextualizados en nuestro momento profético, entonces podemos tomar una parte importante en nuestra actividad de la fe en esta hora, porque no es solo creer, sino hacer. Amén. Oseas capítulo 6, verso 2. Dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer 6:1 para que entendamos. Venid y volvamos al Señor, pues Él nos destrozó, mas nos curará, nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Estos 2 días de los que está hablando el profeta Oseas son los 2000 años que han pasado desde la crucifixión hasta nuestros días. Venga conmigo rápidamente a 2 de Pedro 3:8. 2 de Pedro 3:8. ¿Por qué le estoy diciendo esto? 2 de Pedro 3:8. Dice el texto: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años
como un día. ¿Me estoy haciendo entender? Así que estos 2 días de los que está hablando el profeta Oseas son ese periodo de gracia que estamos viviendo. Ahora, escúcheme lo siguiente. Vamos a la diapositiva número 1, por favor. La número 2. Gracias. Resulta que según el Salmo 90:10, que lo tienes ahí en pantalla, dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Es decir, que entre los 70 y los 80, adiós mundo cruel. Generalmente, si uno se pone a ver, hay unas excepciones muy contadas, pero en estos días usted se da cuenta de la cantidad de jóvenes, de niños, gente que no pasa de los 50, 60, 70 máximo. Y en Mateo 24, quise ponerlo aquí para que todos lo viéramos. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? El Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces resulta que en ese periodo de gracia pasan varias cosas. Ya fue manifestado Yeshua, ya resucitó, comienzan los hechos de los apóstoles y luego el Señor le da una promesa al pueblo de Israel que ya no estarán más errantes, sino que serán constituidos como una nación, que los recogerá de todos los pueblos donde fueron dispersados y los constituirá como una nación. Dentro de ese periodo de la gracia sucede esto. Sucedió en 1948, cuando Israel, ante la ONU y ante todos los países del mundo, fue constituido legalmente como país, como nación, en 1948. ¿Está en la siguiente diapositiva? Ajá. Esa promesa de la que les estoy hablando, el Padre se la dio al pueblo de Israel por medio del profeta Ezequiel. En el capítulo 37, verso 21 y 22. Léalo conmigo. Dice, y les dirás, así ha dicho el Señor, nuestro Padre eterno, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, es decir, un presidente. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Así que en 1948 sucede esto. Y la palabra nos dice que esta generación no pasará hasta que estas cosas acontezcan. Así que desde 1948, más los 70 años que la palabra nos describe como una generación, nos da el año 2018. ¿Qué significa eso? Que el tiempo de la gracia culmina en este periodo de tiempo, 2018. Pero la palabra dice 70 años, 80 los más robustos. O sea que nos da unos 10 años de, ¿cómo decirlo? Como unos 10 años de espacio
entre la palabra cumplida al pie de la letra y para que suceda lo que falta por suceder. Ahora, ¿qué falta por suceder? Préstame la otra diapositiva, porfa. ¿Qué nos falta por ver? Tenemos este margen de 10 años para ver, uno, la manifestación del anticristo. Mire, realmente estamos en un momento en el que tenemos que estar apercibidos, porque hay muchos indicios y por ahí ya se escucha un nombre que está muy cerca de ser el anticristo. ¿Por qué digo muy cerca? Porque cumple muchas señales. Yo no me puedo poner a aventurar. He estudiado bastante, créame, al respecto de esto. Pero no me voy a poner a aventurar y a predecirle un nombre, no. Pero tengo muchos indicios que dentro de poquito lo vamos a saber. Está muy poco tiempo de la manifestación del anticristo. Número 2, está por suceder el arrebatamiento de la iglesia. Y le he hecho toda esta cronología no para que ni tú ni yo saquemos un cálculo de cuándo será, porque no podemos hacerlo. La palabra dice, solo el Padre Eterno lo sabe, ni los ángeles, ni nadie lo sabe el día, pero exacto no. Pero sí de la higuera aprended y que está cerca. Amén. También falta la guerra santa por la construcción del templo, del tercer templo. Me faltó traerle esa foto panorámica, no que, pues bueno, resulta que en el terreno donde estaba construido el templo de Salomón, que fue derribado, en el lugar donde debe estar el templo está construida la mezquita llamada el Domo Roca. Y ese es una mezquita musulmana, es decir, de la comunidad árabe. ¿Quiénes son ellos? Los árabes, sí. Los descendientes de Ismael. ¿Recuerdan Abraham, su esposa Sara y su sierva Agar? Y como Sara era estéril, Agar le dijo, vaya, tenga intimidad con mi esposo y déle el hijo que yo no puedo porque soy estéril. Entonces de ahí, mire que me puse a hacer es que he estado estudiando bastante. Y resulta que Ismael también tuvo 12 hijos. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Pero curiosamente, Ismael también tuvo 12 hijos. ¿No le parece a usted tremendo eso? Y entonces es por esa razón que estas dos descendencias siempre han estado en guerra. Los hijos de Ismael son la comunidad árabe, que no es el país de Arabia, son todos los que están ahí, Persia, todos los que están Turquía, en fin. Y en ese enfrentamiento, cada uno defiende su fe a muerte. No es como nosotros que, bueno, pues si es preciso vuelvo a la católica, porque he visto tristemente cristianos que incluso ministraban y están congregándose fielmente en la iglesia católica. Es respetable, pero cuando uno tiene conocimiento de causa, es inconcebible. O cambiándose de religión, o volviéndose ateo, o lo que sea. Ni la comunidad árabe, ni los judíos negocian su fe por nada del mundo. Así que ese es un tema de guerra a muerte. Y por esa razón no se ha podido reconstruir el templo, porque el lugar del templo está ocupado por la mezquita musulmana. Entonces, ¿a qué se ha dedicado la comunidad judía? A reconstruir los planos del templo, a hacer maquetas o proyecciones de cómo van a hacer esa reconstrucción, a reconstruir los utensilios, las ropas sacerdotales, todo lo tienen listo, solo falta el templo.
¿Y por qué no lo han hecho? Porque saben que en el momento en que ellos intenten tumbar ese domo, se va a formar una guerra santa terrible. Y eso va a suceder. Uy, muchas gracias. Este es el templo de Salomón original, pero hoy en día, aquí donde está el templo, hoy en día está la mezquita. ¿Me estoy haciendo entender? De los musulmanes. Es como una zona franca en una ciudad. Una zona franca no es parte de la ciudad. Es una zona como anexa, como vetada, y no es de nadie. Es una zona como un puerto dentro de una ciudad. ¿Me hago entender? Entonces, ¿a qué me refiero? A que aquí donde está el templo de Salomón, hoy en día está la mezquita musulmana. ¿Qué están esperando los judíos? Que el Padre, directamente el Padre, les dé la orden de reconstruir. Y cuando ellos reciban esa orden, van a empezar a tumbar la mezquita y los árabes se van a levantar en guerra. Y con misiles, con bombas atómicas, o sea, a ellos no les importa. Si son capaces de inmolarse, no les importa a cuánto se lleven por delante. Y en ese momento aparece el Salvador, el falso Salvador, el anticristo, a firmar el famoso tratado de paz. ¿Me estoy haciendo entender? Es el escenario perfecto para que él aparezca a hablar con Judá, con Jerusalén, y a hablar con la comunidad árabe y decirles: hagan las paces, déjenlos construir el templo, mire que... Y en ese momento se va a firmar ese tratado de paz. Entonces, volvamos por favor a la diapositiva cronológica, ya no les voy a dar más vueltas, solo quería que hoy, por medio de este estudio, comprendiéramos esto. Significa que estamos en este borde del periodo de gracia. Está terminando. Está terminando. Entonces, el primer periodo, las primeras 7 semanas, reconstrucción de Judá. El segundo periodo, el tiempo que hay entre la reconstrucción y los 33 años, día y fecha de la crucifixión de Jesús, que terminó acá. A partir de ahí, con el sacrificio de Jesús, comenzó el periodo de gracia, que ya en el 2018, se lo comprobé, terminó. Y tenemos esos 10 años de descarte para que se cumpla la última semana. Comprobémoslo en Daniel. Verso 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Mire, cuando suceda esto, uno, el tratado de paz, por consecuencia se reconstruirá automáticamente, se dará la orden, luz verde, para reconstruir el templo de Jerusalén. Y cuando eso suceda, se reanudarán, escúcheme, los sacrificios de los que nos habla el Antiguo Testamento. ¿Por qué hoy en día no matan los bueyes, como dice la palabra en Números, Deuteronomio, Levítico? No es porque se hayan abolido los sacrificios, es porque no hay templo. Ellos allá tienen Keilah, se llama Keilah, o se llaman casas de estudio, ellos sinagogas donde estudian la palabra, donde educan a los niños desde temprana edad en la Torá, en la palabra. Pero los sacrificios solo se pueden ofrecer en el templo oficial y no hay. ¿Por qué? Porque el lugar está ocupado. ¿Por qué no lo hacen en otro lado? Porque el mismo Dios, nuestro Padre eterno, le habló a Salomón y le dijo: tú vas a construirme el templo y va a ser acá.
Y por eso ellos no lo han hecho en otro lugar. ¿Me estoy haciendo entender? Porque ellos son muy estrictos. Cuando el padre habla, el padre habla. Y se respeta lo que el padre dijo. ¿Sí? Por eso es que no lo han reconstruido. Cuando el padre les dé la orden, lo hacen y reanudarán los sacrificios para purificar a la humanidad, o al pueblo de Israel, mejor, al pueblo de Israel. Pero el que va a estar ahí, el que va a entrar ahí, es el falso profeta. Por eso, la palabra en Mateo 24 dice: cuando vean la abominación desoladora, el que lee entienda. Se está refiriendo a todo este estudio que le acabo de presentar. Cuando el falso profeta entre y celebre la reanudación de los sacrificios como si fuera el Salvador, pero no lo es porque es el falso Mesías. ¿Me estoy haciendo entender? Dame la diapositiva cronológica. Entonces, en ese momento, esta es la última semana que falta, o sea, 7 años. Estamos en el 2019. Yo no le puedo decir, este año es el arrebatamiento de la iglesia, el otro año en Pesaj o en Sukkot. Solo el Padre lo sabe. Pero de que estamos a puertas, estamos a puertas. Y el Padre me permitió compartirle este estudio para que tú y yo comprendamos que mi apóstol no se lo inventó, que no es su gestión, que no es porque allí dicen y allá dicen. Le comprobé todo bíblicamente. Es el tiempo. Y si el Padre nos está dando un margen ahí, es para que uno, tú y yo, nos apersonemos y nos santifiquemos de verdad y dejemos de jugar con el Señor. Y número 2, nos pongamos las pilas y salgamos a anunciar las buenas nuevas de salvación como nunca antes, porque el tiempo pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser semanas a nuestro tiempo, semanas corticas, no lo sabemos, pero es el tiempo, iglesia, para que tomemos esas dos acciones, que nos purifiquemos, nos santifiquemos, nos apartemos de verdad, dejemos de jugar, dejemos de ser creyentes de silla y seamos hijos verdaderos que antes van y arrebatan las almas de las tinieblas y las traemos a la luz admirable. Amén. Entonces, en este periodo de gran tribulación, ¿qué sucederá? El anticristo hará un pacto de paz con Israel y las naciones arábicas. Se reconstruirá el templo y se renovarán los sacrificios en el altar. Y ese pacto de paz que el anticristo, el antimashiach va a hacer, va a tener un periodo de 7 años. Pero a los 3 años y medio, el anticristo romperá el pacto. Es decir, una vez que firmen eso, habrá 3 años y medio de paz y amor, todo súper bien para el mundo. Pero después de esos 3 años y medio, comenzará la tribulación más grande que jamás este mundo haya vivido. 21 juicios caerán sobre los moradores de la tierra. Las 7 copas de la ira, las 7 trompetas, los 7 sellos. Creo que es al revés, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Piense esto. Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años. En 3 años, a los 33, él cumplió su ministerio. Y el anticristo, mejor, el anticristo no, el Padre, en esos 21 juicios los hará caer en los 3 años y medio que quedan de los 7 años del tratado de paz. No sé si me hice entender. 7 años de tratado de paz. Todo bien hasta los 3 años y medio, pero los otros 3 años y medio serán el tiempo del cumplimiento de estos 21 juicios del Padre sobre la tierra. Es decir, destrucción completa y total. ¿Salvarnos de qué? Preguntaba yo cuando me predicaban. De esto, de estos 21 juicios que jamás en la existencia del universo han sucedido.
que no caben en la mente de las personas, que no nos imaginamos la gravedad de esos 21 juicios en la tierra. Lo que hemos vivido hasta ahora, como dice Mateo 24, es principio de dolores. Y estamos en la introducción, si no es que ya empezamos, ese tiempo de la gran tribulación. La gente suicidándose, pero a montones. Padres matando a hijos, hijos matando a padres. Esto está al revés, el desorden climático. Creo que solo con que usted vea el noticiero se da cuenta que todo esto es verdad. Léase Marcos 13. Léase todo Mateo 24. Y para cerrar y terminar, sí, vamos a leer una porción de Marcos 13. Usted, por favor, en casa, léalo todo. Pero yo le quiero leer esto. El Marcos 13 voy a leer solamente el verso 35 en adelante. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Punto final. Iglesia, de verdad es el tiempo de interceder, de verdad es el tiempo de clamar, de verdad es el tiempo de gemir, es el tiempo de purificarnos, de santificarnos, es el tiempo, como nos ha dicho mil veces nuestro apóstol, de dejar la bobada y de ponernos en contexto. Y el Padre me dijo, enséñales en qué momento profético está parado cada uno de ustedes. Y este es el momento profético en el que estamos, en este borde, miren, en ese borde estamos. Así que tomemos la decisión. Perdóneme, este no es el momento, no quiero retenerlo, pero este no es el momento de irse de la iglesia. Este no es el momento de argumentarse. Este no es el momento de pensar en chismes. Este no es el momento de pensar si lo saludaron, si lo ofendieron, si le dolió. Este es el momento de comprar su tiquete al cielo. Si nos desapercibimos de eso, si nos argumentamos por tonteras, si estamos desapercibidos y pensando en el reality, en la novela, perdóneme, perdimos el año. Y tantas veces que usted se privó de hacer lo malo para perderse por una tontera de esas, póngase a pensar. Perder, que te pierdas tú o que me pierda yo, anulo. Por no dejar la bobada, por no darle crédito a lo que el Señor nos ha comprobado desde Génesis hasta Apocalipsis y revelarnos más que el mandamiento, más que la condenación, su eterno amor con el que nos ha amado y sus planes de bendición para la eternidad con nosotros, conociendo y sabiendo que nos perdamos por bobadas, el Padre nos guarde. Amén. O se durmió o no me entendió. Amén. Aleluya. Y qué triste, porque mira a tu alrededor. Anhelaría que cada persona de esta congregación pudiera entender esto. Pero si tú estás acá, aleluya, gloria al Eterno, y que sea tu compromiso y el mío de que cuando el Señor venga nos halle dignos de escapar de la condenación venidera, porque no cabe en nuestra mente. Amén. Entonces, pues aleluya, espero que el Padre nos haya hablado. Por eso le dije, más que una predicación, es una enseñanza. Me atreví a compartir este estudio, llevaba tiempo cocinándolo y pues
Es todo, iglesia. Espero que el Señor nos ministre y le doy la palabra a mi apóstol. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Sí. Buenas noches. Bueno, yo no iba a enseñar hoy, pero en vista de todo este tópico tan maravilloso que tocó la pastora Gloria, es importante concretar tres cosas. Número uno, abra su Biblia en el libro de Juan capítulo 1, versículo 16. Libro de Juan capítulo 1, versículo 16. Vamos a concretar tres cositas. ¿Cuántos saben que yo les he enseñado esto también por mucho tiempo? Pero qué bueno que se vuelva a tocar este tema porque la gente anda desapercibida. Dice la palabra, de hecho del versículo 15, por favor, para que usted entienda el 16. Juan dio testimonio de él, está hablando de Yahshua Hamashiach nuestro Señor, amén. Y clamó diciendo, este era aquel de quien yo decía, el que viene tras mí es preferido antes que yo porque era primero que yo. Estoy leyendo una versión, la versión israelita nazarena. Versículo 16. Y de su plenitud todos nosotros habemos recibido gracia y gracia por gracia. Amén. Número uno, ¿cuál es el tiempo del cual está hablando la pastora Gloria? Que se cumplió después de Nehemías, después de Esdras y después del libro de Oseas. ¿Recuerdan que yo les he venido hablando? Primera de Pedro 3:8, etcétera. ¿Por qué 1000 años? Segunda de Pedro, porque 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Oseas 6:2, y al tercer día nos resucitará. ¿Está aquí conmigo? O sea, 2000 años. 14 de mayo de 1948, grabes esa fecha. 14 de mayo de 1948, la ONU reconoció a Israel como nación, cumpliéndose lo que estamos hablando en el libro de Matillahu, capítulo 24, versículo 32. ¿Está aquí conmigo? O sea, nos queda una semana de años. ¿Está conmigo? ¿Dónde comienza ese tiempo? ¿Sí me estoy explicando? ¿Estamos todos claros con lo que hemos aprendido hoy? Míreme, ¿estamos claritos? Se cumplieron las 69 semanas. Queda el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles se cumplió cuando viene nuestro Señor Yahshua Hamashiach. Comienza la última semana. La última semana comienza, escúcheme, cuando termina ese tiempo de los gentiles. O sea, 1948 y comienza, no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. Estamos volados por 1 año, 2 años. Lo que usted no sabe, la segunda precisión que quiero hacer aquí, que yo lo he venido enseñando, eso está en el libro de Lucas capítulo 1. Y es que nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Hamashiach, míreme por favor, para que lo pueda recibir. Su ministerio no fueron 3 años realmente. Su ministerio fueron 3 años y medio completico. 3 años y medio completos. Y eso lo comprobamos en el libro de Yohanan capítulo 20, cuando todos estamos viendo el último tiempo de él, que está anunciado en Lucas capítulo 1, donde se da el tiempo del nacimiento de él 6 meses después de Juan el Bautista, Yohanan el Bautista. ¿Está aquí conmigo? Libro de Lucas capítulo 1, libro de Yohanan capítulo 20, en el libro de Lucas capítulo 10 también se da una señal grandísima. Míreme, se estaba celebrando Pesach, ¿se acuerdan? Míreme, ¿cuánto estuvimos el domingo? Cuando hablamos del libro de Yohanan capítulo 12, cuando María, hermana de Lázaro, unge los pies con aceite, dice que están a 6 días de la preparación de Pesach. Aló. Cuando se cumple Pesach y él es entregado, como decía la pastora con mucha sabiduría, él tenía 33 años y medio. ¿Y por qué estoy hablando de esos 33 años y medio? Porque la gran tribulación comienza, como lo dice, sabiamente lo dijo y como lo dice la palabra, escuchen, cuando se rompe el primer sello. Yo creería que el primer sello ya se rompió. ¿Y por qué le estoy hablando entonces del libro de Juan capítulo 1, versículo 16? Porque está hablando de gracia sobre gracia. Termina todo el tiempo, termina esa generación y estamos en un tiempo de gracia superlativa, la gracia sobre la gracia. O sea,
para que comience el cumplimiento de los últimos eventos finales. ¿Y sabe qué, pastora? Voy a estar enseñando eso porque lo he tocado someramente. Bueno, lo toqué muy profundamente en los años anteriores, pero ahora es cuando usted y yo debemos de entender que llegó el tiempo. Y mire, como yo hablaba hace un momento con el pastor Jesse, debemos dejar la bobada, lo que está hablando la pastora Gloria aquí. Yo no estoy presentado para predicar, pero necesitaba que usted entendiera estas tres precisiones. La tercera precisión es ¿cuál? En cualquier momento, viene el cumplimiento. ¿Por qué? Yo se lo puedo decir con conocimiento de causa. En la Universidad Científica de Israel y en el Espíritu Santo, recuérdame, Ruach HaKodesh, está el equipo de la reconstrucción del templo en Israel, en Jerusalén. Se me escapa ahorita el nombre específico, que tiene mucho que ver con la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Hasta aquí me sigue? Pero quiero decirles que las rocas, Pastora Gloria, las rocas con las que se va a construir el templo ya están cortadas. Los utensilios, como lo decía sabiamente la Pastora Gloria, ya están listos. La explosión parece ser, escúcheme, cuando no se puede, ella lo dijo sabiamente, yo lo he enseñado, no puede hacerse los sacrificios si no está en el templo, si no hay templo. La vaca roja nació hace 2 años ya en Jerusalén. Ya está para el sacrificio de la vaca roja, que era una de las grandes profecías del cumplimiento de este tiempo. Las rocas están cortadas, el altar ya está hecho, la menorá ya está lista, o sea, el candelabro ya está listo, están hecho en oro, vale 250 millones de dólares. Yo me tomé unas fotografías allá, siempre que hemos ido con mi esposa, con mis hijos. Quiero decirle que todo está listo. Hablando yo con uno de estos científicos, ¿sabe qué me dijo? Si explotan el domo de la roca ahora mismo, ¿sabe cuánto se demoran en poner las rocas y organizar el templo? Menos de 6 meses. Es más, me decían, en 3 meses está listo todo el templo. Está preconstruido, prefabricado. No sé si me estoy explicando. Que la Guerra Santa demorará. Mire, acá Gaza acaba de atacar a Jerusalén. ¿Qué les pasó? Llevan. Lanzaron 25 misiles contra Jerusalén. No cayó ni uno solo. Solo cayó ahí cerca de Gaza. Israel le respondió con 200. Israel le dijo, ¿quieren que los destruyamos? Los destruimos. Todos los países árabes, se incluye Palestina, Betel, etcétera. Todos son Babilonia, Mesopotamia, etcétera. Irán, Irak, etcétera. ¿Sí me estoy explicando? Son todos los que forman, como lo decía sabiamente la pastora Gloria, las 12 tribus de Ismael. O sea, todo el grupo árabe, Turquía, etcétera, etcétera. ¿Usted me sigue? ¿Qué ocurre? Si explotan el domo de la roca, que tiene también su nombre que ahora no lo recuerdo en este instante, les pido perdón por eso. Israel los borra. El presidente de Palestina dijo que iba a borrar a Jerusalén del mapa. ¿Por qué no lo hace? Porque ocurre ahorita como con lo de Venezuela. Mateo 24, se oirán guerras, rumores de guerras y guerras y nación, y se levantará nación contra nación y habrá terremotos y etcétera. ¿Por qué no lo hace? Porque si Maduro toma preso a Guaidó, sabe que le borran a Venezuela. Si Palestina lanza un misil real contra Jerusalén, sabe que los borran. ¿Cuánto se demora esa guerra santa? Nada. Porque es el cumplimiento de la palabra. Y lo dice claramente. Cuando veáis la abominación desoladora. Miren, mucha gente dice que no vamos a pasar por la gran tribulación. Sí pasaremos. Sí sí la veremos. Porque si no, Mateo 24 no se cumpliría. No hay ni una tilde ni una coma, dejará de cumplirse. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué se requiere? Que en el momento en que se rompa el pacto de paz, de la mal llamada paz, de la supuesta paz, de la superlativa paz, nosotros estaremos ahí viendo cómo van a comenzar a atacar a todos los cristianos, a los evangélicos, a los judíos, etcétera. Y ahí en ese instante, cuando empiecen a matar, el arrebatamiento de la iglesia. La pregunta es, como decía la pastora Gloria, ¿van a seguir en la bobada? Yo me he gastado aquí prédicas enteras hablando de santidad. Prédicas enteras hablando de los niños y de los jóvenes y los adolescentes y hablando de la santidad. Y como yo les he dicho, yo no tengo compadre aquí con nadie, ni con mi esposa, ni con David, ni con Samuel, ni con nadie. Así que es momento de que nosotros pensemos,
Si tomamos las cosas en serio o no. Porque nadie que ministre en pecado y que empiece a ministrar en pecado o que siga con la bobada va a quedar sin castigo. Aquí todos tenemos que entender esto. Tenemos que estar en santidad todos. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, todo el mundo en santidad. Y por eso hablo tanto de la intercesión. Entonces, por favor, entendamos, llegó el momento de que aterricemos, porque esto se está cumpliendo a la luz de nuestros ojos. Estamos viviendo la superlativa, la supergracia en cualquier instante. Si no nos limpiamos, si no yo siempre pienso, lo hablo con todo el mundo, ¿a cuánta gente le hemos predicado esto aquí y no cree, o sí cree, o no está? Si haya venido una sola vez a la iglesia, no tiene excusa. Es el momento en que nosotros pensemos en nuestra redención y vida. Es más, yo estoy por creer, porque también lo he estudiado mucho, como decía Graciela, iba a decir, como decía la pastora Gloria, está a punto de aparecer el anticristo. Ya está caminando entre nosotros. Es de origen israelí, judío. Y la gente bien, gracias. Es más, le voy a botar 2 o 3 datos. Estudie la historia del edificio Rockefeller de Nueva York. Estudie la historia del edificio de la ONU en Bélgica, en Bruselas, para que usted sepa de qué estamos hablando aquí. Ya hasta el trono de Satanás está allí. Nosotros pasamos frente al edificio en Bruselas, en Bélgica. Ahí sé que en el tercer piso está el trono de Satanás. Entonces, amados, piénselo. Amén. Tiene su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y te pedimos, Abacados, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Yahshua Hamashia, que los niños de esta iglesia lo entiendan, que los jovencitos de esta iglesia lo entiendan, que los adolescentes de esta iglesia entiendan esta palabra, Padre, que los jóvenes, que los adultos, que los padres, que los esposos entiendan esta palabra. Yo te ruego, Abacados, que se quite toda venda de impiedad, toda venda de pecado, toda sordera, Padre, y tu pueblo y tu iglesia, el camino es Cristo, y toda la iglesia real, genuina de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, entienda esto, Padre. Por favor, te suplico que todos entremos en un espacio de santidad, la santidad para irnos para el cielo, Señor, porque sabemos que nada ha de quedar oculto, todo tiene que salir a la luz, Señor. Líbranos de pecar más contra ti, Señor. Líbranos de todo pecado. Líbranos de toda maldad. Guárdanos, Señor. Y yo te oro por toda la iglesia, Padre, que pueda entender esto, Señor. Que ya estamos a punto, a días de dar cuenta, Señor. Toda la gloria es para ti, toda la honra y toda la alabanza, Padre. Señor, líbranos de todo mal. Y permítenos, Señor, como dice Lucas capítulo 21, versículo 36, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, estar limpios, Padre, delante de ti, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, Padre, que podamos estar limpios para que tú nos lleves, Señor, para que estemos, Señor, sin mancha, sin mácula y sin arrugas, Señor, delante de tu presencia. Dice tu palabra, velad pues orando a todo tiempo, que seáis hechos dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Padre, santifícanos y permítenos, Señor, estar limpios delante de ti en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, para que cuando vengas por nosotros seamos tomados por dignos, Señor, de escapar de las 21 pruebas, Señor, 21 manifestaciones de esta gran tribulación que vienen en contra de los impíos, Padre, o de los que creen en ti pero no se han arrepentido, Señor. Haz que nosotros nos arrepintamos de corazón, Señor, y volvamos nuestros ojos a ti, como dice tu palabra, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén y amén. Dele ese aplauso al que vive. Amados, también les voy a rogar un favor inmenso.